¿de qué nos libra Dios? ¿De qué nos salva Dios? Pues bien, el hermano dijo bien, nos salva de la muerte eterna, de la muerte espiritual, nos salva del pecado, nos salva de vivir una vida miserable en nuestra tierra. Pero sobre todo, como vimos la semana que tuvimos el primer tema, nos salva de la ira de Dios, un Dios airado contra el pecado. Ahora vamos a retomar esto con 3 puntos importantes. El primero es la fe que salva, la fe salvadora, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, segundo punto. Y el tercer punto es la seguridad de la salvación. Estos son los 3 puntos que yo quiero tocar hoy en este tema. ¿Por qué es importante la fe? ¿Y qué nos muestra de nosotros mismos la fe? ¿Y qué nos muestra la fe acerca de Dios? Estas preguntas son importantes que nosotros las hagamos para entender lo que Dios es y lo que nosotros somos. ¿Y por qué es importante tener fe? El cristiano es llamado a la fe por la obra interna del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, lo que algunos llaman metamorfosis. Ustedes saben que un gusano es repugnante, ¿verdad? Tocarlo y verlo incluso es repugnante. Lo que nosotros no sabemos es que ese gusano, cuando el tiempo natural llega, deja de ser ese insecto repugnante, convertirse en una bella mariposa que embellece, llena de colores y de esplendor, que embellece la creación de Dios. Pues déjenme decirle que eso éramos nosotros, ese gusano repugnante. Pero por la gracia de Dios nos convertimos en esa mariposa que embellece no solamente la tierra, sino el reino de los cielos. Es embellecido. Pero ¿quién es el que nos llama? Se recuerdan que hablamos que en el hilo de la salvación, en la Trinidad obra perfectamente. El Padre llama, el Hijo salva y el Espíritu Santo aplica la salvación en nuestros corazones. Y la salvación, también vimos que la salvación, la parte de las obras de la salvación es la fe. Hay una obra que fue creada en la eternidad y esta es regeneración, santificación, fe y nuevo nacimiento. Y por supuesto que cuando hablamos de santificación es una santificación progresiva. No hemos alcanzado la perfección todavía. Y es aquí donde falla la gente, porque la gente espera ver a cristianos completamente santos y que ya no pecan y que no tienen ningún problema para entender la salvación. Pues déjenme decirle que todavía no hemos llegado a ese nivel. Todavía pecamos contra los hermanos, pecamos contra la pareja, pecamos contra los hijos, pecamos contra las demás personas, incluso contra la creación misma pecamos. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa transformación, en esa santificación que vamos viviendo, poco a poco Dios nos va perfeccionando hasta llevarnos a la medida de Jesucristo. ¿Cuándo se cumple esto? En el día de Jesucristo. Así que en todo lo que he dicho, lo he dicho para finalizar con esto. La fe es un don de Dios. Un don es algo, un regalo, algo que nosotros tal vez ni merecíamos obtener, pero que nos es otorgado. Entonces la fe es un don de Dios, pero en esa fe nosotros no tenemos que ver que es una fe ciega, tampoco es una fe muerta, es una fe que crea vida en nuestro interior, crea una revolución en nuestro interior para que podamos responder a Dios, porque esta fe tiene poder transformador, tiene poder regenerador, tiene poder para darnos nueva vida. Por eso es que más adelante vamos a ver cómo esta fe nos da nueva vida a nosotros. Hermanos, ¿quién es el garante de esta fe? Hay una garantía. Nosotros somos deudores, ¿verdad?
nuestra deuda ha sido cancelada. Pero ¿quién garantiza que esta deuda sea cancelada? ¿Quién garantiza que mañana no nos van a decir, mira, tienes que pagar algo por la deuda? Yo me recuerdo en los años 80 llegó a El Salvador un programa agrícola que le daba a los agricultores préstamos, muchos préstamos, y mucha gente se engolosinó y empezó a hacer préstamos. Llevaba hasta la madre, la abuela, la tía a sacar un préstamo para esto. Lo que no vieron era que había una cláusula, que había un tiempo para cancelar esa deuda. Y si ellos cancelaban esa deuda, no pagaban un peso de interés. Pero si no la cancelaban en ese tiempo, entonces el interés subía a 36% al año. Eso convertido por meses en 3% de la deuda. Entonces, si usted hace las matemáticas, se da cuenta que es una deuda exorbitante en un par de años. Pues así fueron personas que perdieron sus casas, perdieron todo, porque lo que hizo el banco fue ir al registro de vivienda o de propiedades, y ahí empezó a embargar las propiedades de las personas directamente. O sea, había una garantía. ¿Cuál era la garantía? Pagar en el tiempo estipulado. Ahora nosotros tenemos una deuda con Dios y hay una garantía. El garante es Cristo. Y como Él es Dios y es eterno, esa garantía es eterna. Nosotros no tenemos deuda con Dios y nunca nos va a salir una sorpresita. No hay esas letritas pequeñas en el contrato, ¿verdad? Que normalmente esas son las que nos amarran y son las que menos nosotros leemos cuando hacemos un contrato. Ahora, si Cristo es el garante y Él es el rescate por nuestro pecado, también hay una cláusula en el capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es una cláusula en el contrato. Les dije la semana que estuvimos, hace 2 semanas, que tuvimos la primera parte, que si bien es cierto, la salvación es un don de Dios, eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, de permanecer en santidad, de cuidar lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos. Tenemos una responsabilidad delante del mundo, pero también tenemos una responsabilidad humana delante de Dios. Juan Calvino lo pone desde esta perspectiva. Dios es soberano en la salvación, pero también nosotros somos responsables por cómo nos comportamos en este mundo. Estoy parafraseando lo que Calvino dice. Algún tiempo atrás me dijo alguien, ¿qué es la fe? ¿Acaso es lo que heredamos de nuestros padres? Fíjese bien, por dónde iba la pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Acaso la fe es algo que heredamos de nuestros padres? Yo no quise responder inmediatamente porque estamos en esa clase de preguntas que quieren agarrarlo en curva a uno, ¿verdad? Entonces dije, ya después de reflexionar, mi respuesta fue simple. El Evangelio no es complicado, no lo compliquemos. El asunto es que nosotros muchas veces en querer defender a Dios, y a Dios no hay que defenderlo porque Él se defiende solo, hacemos complicadísimo el Evangelio. Yo no solamente le dije esto. La herencia que recibimos de nuestros padres es religión. Eso le dice, la herencia, le estoy leyendo textualmente. La herencia que recibimos de nuestros padres es religión. La fe que recibimos de Dios es relación. Esta es la fe. La fe que nosotros recibimos de Dios es una fe que nos lleva a relacionarnos con Dios, como padre e hijo. Jesús dijo, ahora ustedes ahora pueden llamar a Dios Padre, porque yo los he vuelto hijos de Dios. Ya no los llamaré amigos, sino hermanos, porque ustedes son hijos de Dios. Dios nos invita a una relación sana, santa y con convicciones directas de lo que Jesucristo es, lo que Jesucristo ha hecho y cómo
como dice Colosenses capítulo 1, Jesús ha llevado, ha quitado todo por medio del acta de los decretos de Dios, donde Él ha establecido que nosotros no somos ya extranjeros y advenedizos, sino hijos de Dios. Entonces, es Jesucristo y el Espíritu los que nos conectan por medio de la fe en Dios. Y de esta manera vamos creciendo interiormente. La fe no es algo netamente intelectual, aunque sí es intelectual, pero no es netamente intelectual, pero sí es relacional, es decir, una fe que brota de lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, el apóstol Pablo presenta la fe como un regalo, un don para la salvación, para la salvación. Sin embargo, como dije antes, la fe no es una fe fortuita, no. La fe que llama a las personas, a los elegidos a la salvación, es una fe que transforma primero nuestro intelecto. El primer lugar donde la fe cala, donde debe calar, es en nuestro intelecto. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de ver la vida, de ver a Dios y de ver el mundo. Por eso es que la lucha más grande que una persona tiene es con los pensamientos. Con los pensamientos. Tiene que ser transformado el pensamiento para luego transformar el corazón. Por eso es que hablamos de regeneración. Regeneración es volver a algo nuevo, es ir cambiando algo a la vida. Entonces, cuando nosotros somos llamados por el Espíritu y nuestro intelecto empieza a ser transformado, y luego en esta línea el corazón es transformado por la voluntad soberana de Dios, nosotros empezamos a caminar. Hay deseo de ir a la iglesia, hay deseo de orar, hay deseo de leer la Biblia, hay deseo de congraciar con otros hermanos, hay deseo de la comunión de los santos, hay deseos en nosotros que antes no había. Antes de que el Espíritu Santo empiece a hacer esta obra en nosotros, nuestro deseo era ir a la discoteca, ir al bar, ir a donde el pecado se practica. Ese era nuestro deseo por naturaleza. Ahora hay un cambio de actitud y de actitud en nosotros. Y empezamos a ver la vida desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra manera de ver. Por eso es que el verso 17 es clave. El verso 17, mire, ¿qué es lo que dice? Porque, verso 17, ¿verdad? Así que la fe es por el oír. O lo que ustedes están haciendo hoy es escuchar la palabra de Dios explicada. La fe entra por escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay dos, hermanos, hay dos sentidos pero súper importantes en nosotros. Los 5 sentidos juegan un papel fundamental en el conocimiento que adquirimos, pero hay 2 sentidos que juegan un papel fundamental: la vista y el oído. Estos 2 sentidos que son cruciales en la información, en el conocimiento que nosotros adquirimos. ¿Saben que el 90% de la información que registra nuestro cerebro es a través del ojo? El ojo no es solamente un lente con el que nosotros vemos el mundo. El ojo es un transmisor de información y un percibidor de información que corre a millones de kilómetros por segundo, milésima de segundo. Es decir, nuestra vista corre a una velocidad luz para adquirir conocimiento, ya sea de colores, ya sea de eventos que están sucediendo. El que le sigue es el oído, con apenas un 9%. 9%. Ahí tenemos un 99% de la información que nosotros estamos adquiriendo. 1% el tacto, el gusto, el olfato.
Pero el 100%, cuando se activan los 5 sentidos, la información que estamos recibiendo, el 100%. Pues Dios usa estos sentidos para llamar a nosotros al arrepentimiento. La fe viene por el oír, cuando oímos, cuando vemos. De hecho, yo hablaba con Gabriel y me dice, muchas veces la información que tú estás lanzando, que lo estás haciendo en español, por los movimientos de tus manos, la gesticulación, yo puedo entender lo que estás diciendo. Y no hablo español. Yo puedo percibir lo que estás diciendo. Porque nosotros, así es como aprendemos. Ahora, miren hermanos, busquemos también en Juan capítulo 16, versos 6 al 11, donde el Señor está dando instrucciones prácticamente a sus discípulos acerca de la fe. Versos 8 al 11 del capítulo 6. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está una muchacha que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, ¿cuántos querían? Fíjese bien, aquí hay un acontecimiento. La alimentación de los 5,000, ¿verdad? Es el evento que se está dando. Habían visto a Jesús caminar sobre el mar, habían visto a Jesús resucitar, habían visto a Jesús hacer milagros. Y están dudando de que Jesús puede multiplicar los panes y los peces en esta ocasión. Él les dice, miren, denles de comer. Y ellos dijeron, pero si apenas tenemos 200 denarios y hay un muchacho aquí con 5 pececillos y unos cuantos panes. Entonces, Jesús les dice, bueno, acomódenme y denles de comer. Y él dice, no, acomódenme y denles de comer. Y dice, si ustedes siguen leyendo, por tiempo no lo lean, 12 cestas recogieron de lo que sobró. Y eran 5,000 hombres, si se fijaron, no incluye mujeres ni niños. ¿Y quién fue el que tenía los pececillos y el pan? Un niño. Esto quiere decir que había mujeres y niños en este lugar, además de los 5,000 hombres. Y nosotros a veces es la alimentación de los 5,000. Si usted multiplica mujeres y niños a 5,000, ¿cuánto le puede dar? No tenemos un número, pero es una gran cantidad de personas las que comieron ese día. Por fe, porque Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es el dador de la vida. En Él no hay nada que no pueda hacerse. Así que Él les dice, háganlo y van a ver lo que va a pasar. Hermano, esta clase de fe solamente se puede adquirir por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no podemos tener esta clase de fe. Además, la fe es una convicción en nuestro interior de que las cosas se van a dar, así como está planeado. Ahora, esta convicción viene por conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Cómo vamos a conocer nosotros a Dios? Es a través de las Escrituras, hermanos. Nosotros no podemos creer y querer conocer a Dios por un buen predicador o por un predicador de la prosperidad. No. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer las Escrituras. Porque lo único donde Dios ha sido revelado es en las Escrituras. Y ese conocimiento es un conocimiento que va transformando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra vida. De hecho, es una transformación completa la que Dios está haciendo en nosotros. Fíjense bien, hermanos, y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Y le doy gracias a Dios por mi familia y por mí. Porque sabe una cosa, muchos hay allá afuera que quieren venir a la iglesia y no pueden.
Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Jehová quien tiene misericordia de ellos. Eso es lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 9, verso 16. No es del que quiere ni del que corre, sino de mí, que tengo misericordia de ellos. Hay mucha gente que quiere, pero no puede. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. La salvación no sufre cambios, hermanos. Hoy no es que hoy somos salvos, mañana perdemos la salvación, pasado mañana la volvemos a adquirir y luego la volvemos a perder. La salvación es un regalo de Dios. ¿O será que Dios es ingrato y dice, te voy a regalar esto y mañana te lo quito? ¿Será que Dios actúa? Nosotros los humanos actuamos así, ¿verdad? Cuando nos enojamos con alguien le decimos, devuélveme todo lo que le di. Pero Dios no es así. Dios nos regala la salvación y Él mismo es el que se encarga de irnos perfeccionando para el día de Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros. Fíjense que hay dos palabras que definen esta clase de fe como convicción, certeza. La primera es latina. El latín es convictio. Pero según el diccionario, dice que esta es una prueba interior. Es algo así como estar tan convencido de que lo que creo es verdad y vivo según esta convicción. Pero el griego es más fuerte, da como más claridad, pero con fuerza. Hay fuerza en la palabra. Ustedes saben que los idiomas dependen mucho de esto, la fortaleza con la que se dice la palabra. El hecho es la palabra. Dice, que significa, dice, convencer. Fíjense bien, convencer a una persona de que está equivocada. De hecho, dice que en las cortes judiciales se usaba mucho esta palabra para interrogar, pero interrogar con fuerza a una persona. Lo utilizaban los fiscales y lo utilizaba la policía también, como por la fuerza sacar la información a la persona. Así que el énfasis del griego es mucho más interesante que el del latín. Las personas, hermanos, las personas necesitan, ¿qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a nosotros? Crea en nosotros una revolución interna. Y el Espíritu Santo nos hace preguntas, así como las que Dios le hizo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando le daba vida a las cosas? Dime tú, cíñete como varón tu cuerpo, cíñete como hombre, como nosotros decimos, y respóndeme y yo te preguntaré de hoy en adelante, ¿dónde estabas cuando yo establecí todo? Si es que tú eres gusano, tú no eres nadie delante de mí. Eso es lo que le está diciendo Dios ahora. Tú no eres nadie para que me cuestiones a mí. No eres nadie, hijo. Hermanos, es lo mismo que el Espíritu Santo hace cuando nos llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos dice, todos los días pecas deliberada, inconsciente o conscientemente, peca delante de Dios. Y nos convence el hecho, ¿verdad? Nos interroga con rigidez para que nosotros nos volvamos a Dios. Fe y conocimiento. La fe es parte integral del conocimiento. Nosotros no podemos desconectar la fe de la razón. Ahora, no es una simple razón. No vamos a hacer lo que Descartes dijo, ¿verdad? Ustedes conocieron al filósofo Descartes. Pues el filósofo Descartes dice, primero pienso y luego existo. Es decir, lo que Descartes está diciendo es que la razón es el Dios de todo. No es eso lo que yo estoy diciendo hoy. Más bien lo que yo estoy diciendo es que la fe y la razón están conectados, pero
tan conectado que yo no puedo tener fe sin pensar que Dios es el que me está llamando, y no puedo accionar, porque de cualquier forma que usted vea, la palabra fe es pistis, que significa, es un verbo que significa accionar hacia algo, ir hacia algo. Entonces, hermano, la fe es una acción que produce principios sólidos y esperanza y convicción en medio de la desesperanza. Esto es lo que Jesús está diciendo en el capítulo 8, verso 32 de Juan. Él prácticamente, el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, tenemos que enfocarnos, si queremos hacer un estudio completo de eso, tenemos que enfocarnos en la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? En el relativismo de Einstein, la verdad la tiene todo el mundo. Ustedes tienen la verdad, yo tengo la verdad, todo el mundo tiene una verdad que contar. Pero hermano, en la verdad que viene de Dios es una persona, no es un concepto, no es una idea, no es un principio. La verdad es Cristo. Él mismo lo establece en el capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Conectando el capítulo 14, verso 6 con el capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué quiere decir? La única libertad que viene a nosotros es cuando nosotros tenemos un conocimiento pleno, completo, acerca de la persona, acerca de Jesucristo. Es entonces que podemos responder. El segundo punto, el arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Hermanos, hay una conversación entre Nicodemo y Jesús, ¿verdad? Una conversación muy interesante. Y Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, un filósofo, hermano, un intelectual, un hombre de letra, un pensante. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo puede un hombre viejo como yo meterse en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús no le dice: ay, Nicodemo, qué bárbaro lo que estás diciendo. Eso le dice: eres maestro de la ley y no sabe de lo que te estoy hablando. Esto es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico, biológico. Es un nacimiento espiritual. El que nace de nuevo es aquel que tiene a Cristo como su Salvador y Señor. Hermanos, cuando saben que la palabra que se utiliza en este texto es metanoia. Metanoia es un cambio de mente. Cuando nosotros vamos al griego y vemos la palabra metanoia, nosotros empezamos a ver, esto no es un asunto de los sentimientos. Se ha hablado que los predicadores hoy predican más de los sentimientos que de la razón. Hay que darle libertad al Espíritu de Dios. ¿Cuál libertad? ¿Acaso está prisionero el Espíritu Santo o qué? Nosotros no tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más libre que nosotros. Hermanos, metanoia, lo que está haciendo el Espíritu es transformar nuestra mente para que entendamos la obra que Dios está haciendo en nosotros. Jesús le decía a los discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Fíjese bien, hay dos cosas aquí. Primero, el llamado que nos hace: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y sabe qué es lo que más nos cuesta a nosotros, hermano, como cristianos, como personas? Es la autonegación. ¿Se ha fijado que nosotros queremos tener la razón siempre? Independientemente del tema, nosotros queremos hacer valer nuestra razón. Ni siquiera queremos analizar si el otro tiene razón o no tiene razón en lo que. Pues Jesús dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz, que esta es la otra parte que nosotros no queremos hacer. O sea,
¿Se ha fijado que los creyentes quieren ir al cielo? Todo, pregúntele a quien sea en la calle si de verdad quiere ir al cielo, y va a ser raro que le va a decir que no. Todos queremos ir al cielo, pero no todos queremos llevar la cruz de Cristo. Y ese es el gran problema, porque la cruz de Cristo significa dolor, significa autonegación, significa caminar con Cristo, y caminar con Cristo todos los días es difícil. Jesús le dijo a los hijos de Zebedeo: ustedes van a beber de la copa que yo bebí, de lo que yo voy a beber. Ustedes van a ser bautizados por el bautismo que yo voy a ser bautizado. O sea, en otras palabras, ustedes van a pasar por la situación que yo pasé. Y todos nosotros tenemos que pasar por esa situación. Hermanos, los que escucharon el sermón de Pedro, miren, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les había dado cachetadas de revés, de derecho y por todos lados. Ustedes lo mataron. Ustedes consintieron en matar. Pero eso estaba escrito ya por los profetas. O sea, los llevó al punto, los prensó contra la pared y ellos dijeron: ¿qué tenemos que hacer para nacer de nuevo? Crean en el Señor Jesucristo. Si se hubiera quedado Pedro solo hasta ahí, yo dijera: hombre, está bien. Pero Pedro va más allá. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y sus casas. Es decir, la salvación que nosotros tenemos en Dios no solamente es para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y toda la generación. ¿Se han fijado que la ley de Dios dice que el pecado persigue a las generaciones hasta la tercera y la cuarta generación? Pero ¿qué dice después ese mismo texto? Dios es grande en misericordia hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones es un montón de tiempo. Entonces Dios es el que tiene la misericordia, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Dios transforma nuestra voluntad, Dios transforma nuestro interior para que con mente y corazón nos volvamos a Él. Eso es lo que es la idea que da Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Es que él dice exactamente que los que han nacido de nuevo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas han sido creadas nuevas. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los corintios. Si ustedes siguen en su misma manera antigua de vivir, no han nacido de nuevo. Tienen que nacer de nuevo, y cuando nacen de nuevo, Dios crea una transformación completa en sus corazones. Hermanos, es un nuevo comportamiento, es una nueva actitud. Eso es lo que dice Lucas también en Hechos 26:20. Ahora, este arrepentimiento es un proceso. No crean que va a ser de la noche a la mañana. A mí hay personas que me han dicho: mire, es que yo estoy muy confundido. Yo quiero servir a Dios, yo quiero tener una relación con Dios, pero me cuesta mucho entender cómo y qué es lo que tengo que hacer. Mi respuesta a estas personas siempre es paciencia, que esa obra que Dios está haciendo es lenta pero segura. ¿Se recuerdan lo que les dije en el primer sermón? Puede ser que sea dátil a la persona. ¿Cuántos años tiene que esperar para que la semilla crezca y germine y dé fruto? Puede ser, si es dátil son 50 años para que dé fruto. O si es coco, ¿se recuerdan el ejemplo que les puse? Si es coco, son 10 años para que un coco produzca. Entonces, no es de desesperarnos, porque lo importante es que el Espíritu Santo, si nos trae a la iglesia y se nos pone a leer la Biblia, Él ya está haciendo un trabajo en nosotros, ya lo está haciendo. Entonces es un proceso, es un cambio de mente, que nos llama al arrepentimiento. Los apóstoles anunciaron este evangelio y ellos decían: arrepiéntanse. Ellos seguían la línea de Juan el Bautista, recuerden algo: arrepiéntanse de sus pecados y vengan a mí para ser bautizados.
Los apóstoles anunciaban este mismo evangelio de reino, un evangelio de autonegación, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de gracia. Ese era el que anunciaron los apóstoles. Ahora, hay algo que debemos de ver. Dios pide un corazón contrito, un corazón que esté entregado a la obra de nuestro Dios. Y eso me lleva al último punto, la seguridad que tenemos en la salvación. Hermanos, si usted no está seguro de su salvación, déjeme decir, no se preocupe, siga orando, que Dios va a poner en su corazón la seguridad de la salvación. La salvación es una obra de Dios, del triunfo de Dios, que va en 4 etapas. Primera etapa, nadie podrá arrebatar lo que son de Cristo. Nadie. La seguridad de la salvación que nosotros tenemos es que nada ni nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Mire, el enemigo anda como león rugiente, dice Pedro, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Pero nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Ahora vea lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjense qué maravilloso este texto, el verso 3. Porque habéis muerto, es decir, a la vieja manera de vivir hemos muerto y hemos sido resucitados a una nueva forma de vida. Habéis muerto ya. Y vuestra vida está escondida con Cristo. Ve, no estamos solos en este proceso. Nosotros estamos escondidos con y en Cristo. El mundo, el diablo y todo lo que nos rodea no nos puede separar del amor de Dios, porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Es decir, Dios nos ha tomado como hijos suyos. Mira el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, es una salvación para siempre. Solo falta la manifestación completa y perfecta de esta gracia que hemos recibido en la salvación. Falta el día de Jesucristo, donde cada uno de nosotros seamos glorificados y injertados de una vez y para siempre en Cristo, y nunca más nos separará. Por eso es que si ustedes fueron curiosos, nos dimos cuenta de que todo lo que vimos en el capítulo 2, verso 4 al 6 de Efesios, está en tiempo pasado. Está en tiempo pasado. Es decir, nosotros ya somos nuevas criaturas y hemos sido sentados con Cristo en las alturas para gloria de Dios Padre. Segundo, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Vida eterna. Hermano, usted no piense que está esperando vida eterna. Usted ya vive en eternidad, porque nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales ya. Es decir, de forma espiritual estamos con Cristo ya. Entonces, la vida eterna no es que la vamos a adquirir en el futuro, no es algo futuro. Nosotros ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y esa vida eterna nadie nos la puede quitar. Nadie nos la puede quitar. Pobrecitos los que no tienen a Cristo, porque esos sí están fritos, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Entonces, para entender mejor la perseverancia de los santos, debemos de retomar la doctrina de la fe. La perseverancia de los santos nos conecta con la fe. Esta es una obra del Espíritu Santo y fundamental en el hilo de la salvación. La salvación comienza en un punto y va a terminar en un punto futurista. Por eso es que nosotros vamos en progreso siendo santificados. Tercero, el amor de Dios es eterno. Es que Dios no nos ha amado a nosotros cuando nosotros
recibimos a Cristo como Salvador. Y yo creo que este es el problema de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica propone que Dios nos ha llegado a amar a nosotros porque nosotros amamos a Cristo. Fíjense bien, el problema de la terminología ahí, porque si Dios nos llegó a amar porque nosotros amamos a Cristo, esto significa que la salvación es por obra, es por una obra que nosotros hicimos, que llegamos a adquirir el amor de Dios. Pero Romanos 5:8 dice otra cosa. Dice que aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó y nos entregó en las manos de Cristo. Así que el amor no es el amor que hoy, cuando hoy recibo a Cristo, Dios viene y me ama y me dice bienvenido a la familia. No, Él nos amó desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él nos vio en la eternidad que nosotros éramos de Cristo. Él nos dio a Cristo prácticamente, nos puso en las manos de Cristo prácticamente, y nos amó desde la eternidad para la eternidad. Así que el amor de Dios no es un amor condicionado, sino que es un amor perfecto y eterno, con el que Él nos ama. Hermano, esto crea, ¿verdad? Que esto nos debe de hacer caer rendidos delante de Dios en gratitud. Efesios, lea todo el capítulo, especialmente capítulo 1, verso 3 al verso 14 de Efesios, y ahí está el hilo de la salvación. Cómo Dios nos ha amado eternamente y nos entregó al Cristo. Hermanos, y por último, el cuarto punto, diligencia en la perseverancia. Les dije antes, hermanos, nosotros no debemos ser negligentes en la perseverancia. Y hay un pasaje que utilizan los evangélicos donde ellos creen que con eso están corroborando que la salvación se pierde. Pero es el capítulo 2, verso 1 al 4 de Hebreos, que dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibido justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. El verso 13 la aclara. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues, hermano, aquí tengo que decirles dos cosas. Primero, nosotros sí podemos pecar. De hecho, lo hacemos todos los días. El Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. David pecó, ¿verdad? Asesino, adulterio, y mintió para callar su pecado. Pero David nos dice: Señor, devuélveme la salvación que le he perdido. David dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu nuevo, un espíritu perfecto me renueva cada día. O sea, y si usted va al capítulo 32 de Salmos, se da cuenta que él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Por eso hoy me confieso mi pecado. Fíjese bien lo que David está diciendo. Él nunca dijo: perdí mi salvación. Él siempre dijo: soy un miserable pecador. Y esto es lo que pasa cuando pecamos. Hay tristeza, hay dolor. Y una persona que vive constantemente pecando, el problema que pasa con esta persona es que vive una vida cristiana triste, apagada, porque el Espíritu de Dios que mora en ella está contristado. La Biblia habla de que el Espíritu de Dios se contrista en nosotros. Por eso es que esta persona vive triste, apagada. Cuando el Espíritu Santo vuelve a darle vida a la persona y se alegra, entonces la persona cobra vida nuevamente. No se trata de perder la
Se trata de perder el gozo de la salvación. Cuando nosotros pecamos, es lo que pasa. Por eso, mire, entre más pecador una persona, más amargada se vuelve. ¿Por qué? Porque está triste. Su corazón está dolido. Y si usted ve a un inconverso que se goza en el pecado, es porque nunca ha degustado la salvación de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude para mantener el gozo y la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien a su vez es el que nos entregará una iglesia santa al Padre.